El castillo de Cochem se alza sobre el pintoresco río Mosela y sus muros guardan secretos que asombran la imaginación. La altura de esta maravilla medieval alcanza los 38 metros y sus torres evocan batallas y leyendas que cuentan los habitantes locales. Pero, ¿saben qué es realmente asombroso? El castillo fue construido en el siglo XI y a lo largo de su historia ha soportado numerosos asedios, incluyendo uno de los más famosos, en el año 1390, cuando los enemigos intentaron capturarlo. Curiosamente, fue en este período que las murallas del castillo fueron reforzadas, lo que le permitió resistir ataques poderosos. Al estar dentro, pueden ver los lujosos salones que alguna vez sirvieron como lugar de encuentro para la nobleza. En uno de esos salones se encuentra una chimenea cuya anchura supera los 2 metros y sus decoraciones narran la vida y la cultura de aquella época. Y aquí es donde realmente comienza lo extraordinario. El castillo cuenta incluso con túneles subterráneos que superan los 200 metros de longitud. Estos conectan el castillo con las áreas circundantes y servían para el movimiento secreto en caso de peligro. Imaginen cómo se podía ocultar en la oscuridad de estos túneles para escapar de los enemigos. Y hay otro detalle que les sorprenderá. El castillo alberga una colección de vinos, entre los cuales hay muestras que datan del siglo XVII. Algunas botellas aún se encuentran en perfecto estado y pueden ser abiertas en cualquier momento. Solo imaginen el sabor de esas bebidas. ¿Saben qué es aún más emocionante? El castillo de Cochem se ha convertido en un destino turístico popular, atrayendo a más de 100.000 visitantes cada año, y cada uno de ellos tiene la oportunidad de sumergirse en la atmósfera de la Europa medieval. Solo imaginen, el castillo Sforza, que se eleva a 18 metros de altura, fue en su momento una auténtica fortaleza, rodeada de profundas zanjas. Sus macizas murallas, con un grosor de hasta 4 metros, podían resistir los ataques de los enemigos más poderosos. Pero eso no es lo más intrigante. ¿Saben qué hay dentro del castillo? Patios y salas ocultas que albergan obras de arte creadas por maestros como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. En una de las salas se conserva un fresco que representa escenas de la Capilla Sixtina, lo que significa que las paredes de piedra pueden contarnos muchas historias sobre lo que ha vivido este castillo. Y ahora imaginen que en las mazmorras del castillo hay pasajes secretos que alguna vez se utilizaron para escapes y reuniones clandestinas. Las paredes de estas mazmorras recuerdan los susurros de intrigas y conspiraciones que creaban una atmósfera de misterio y peligro. Pero eso no es todo. El castillo cuenta con una colección única de armas que incluye más de un centenar de exhibiciones, desde espadas hasta ballestas que se utilizaron en batallas. Solo piensen, algunos de estos artefactos datan del siglo XV. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? El castillo no solo fue una fortaleza, sino también un centro cultural donde se llevaban a cabo representaciones teatrales y conciertos musicales que atraían a espectadores de toda Europa. Cada piedra aquí está impregnada del espíritu de la historia, lista para contar lo que sucedió entre sus muros. El castillo de Conwy, ubicado en la costa de Gales,
Impresiona con sus masivas murallas que alcanzan hasta 30 metros de altura. Estas fortificaciones fueron construidas en el siglo XIII por orden del rey Eduardo I y servían no solo como protección, sino también como símbolo de poder. Pero, ¿sabías que el castillo fue edificado con piedra caliza local que le otorga un distintivo tono gris? La estructura interna del castillo sorprende. Aquí se encuentran robustas torres y un amplio foso que alguna vez estuvo lleno de agua. Cada torre, con una altura de hasta 20 metros, tenía su propia función, desde habitaciones residenciales hasta puntos de observación estratégicos. Y ahora imagina que en el castillo existían pasadizos secretos y habitaciones ocultas que se utilizaban para escapar en caso de asedio. Pero eso no es todo. El castillo de Conwy desempeñó un papel clave en varios asedios y conflictos, incluyendo la famosa batalla de Bangor en el siglo XIV. En esa época era una verdadera fortaleza, capaz de resistir los ataques del enemigo. ¿Sabías que, como resultado de uno de los asedios, el castillo fue casi completamente destruido, pero pronto fue restaurado? Cada año el castillo de Conwy atrae a más de 100.000 turistas que desean conocer su rica historia y disfrutar de las vistas pintorescas desde sus murallas. Desde la altura del castillo se puede apreciar una impresionante vista de las colinas circundantes y la costa, lo que lo convierte en un lugar ideal para fotografías. Y ahora lo más asombroso, a pesar de su importancia estratégica, en el castillo se han encontrado artefactos que datan de una época en la que aquí habitaban no solo personas, sino también animales, incluyendo jabalíes salvajes que solían vagar por los alrededores. El castillo de Kronborg, conocido como el castillo de Hamlet, tiene muros que alcanzan una altura de hasta 25 metros, y sus masivos bastiones no solo protegen el territorio, sino también los secretos que se esconden en sus profundidades. Bajo tierra se encuentran misteriosos pasadizos que, según se dice, conducen a tesoros ocultos y artefactos olvidados, dejados por generaciones anteriores. Pero eso no es todo. En el interior del castillo se han conservado frescos y tapices únicos que narran la vida en el siglo XVI. Uno de los tapices más destacados representa una escena de caza, donde se puede observar no solo a la corte real, sino también a especies raras de animales que alguna vez habitaron los bosques circundantes. Imaginen cómo en estos muros resonaban los sonidos de la música y las risas, cuando aquí se celebraban lujosos bailes y festividades. Sin embargo, no todo fue tan idílico. En el castillo también ocurrieron eventos sombríos. Por ejemplo, según la leyenda, en las mazmorras habita un fantasma que aparece en luna llena, provocando en los visitantes tanto horror como admiración. Si piensan que eso es todo, sumérjanse en sus archivos históricos, donde se pueden encontrar documentos datados en el siglo XVI que relatan las negociaciones diplomáticas que tuvieron lugar aquí. El castillo fue un punto estratégico que unía Dinamarca y Suecia, y fue aquí donde se decidieron los destinos de naciones enteras. Por cierto, cuando visiten el castillo, no olviden fijarse en su famosa pieza de artillería que pesa nada menos que 12 toneladas. Este cañón, conocido como Kronborg, alguna vez defendió el castillo de ataques y hoy es un símbolo del poder y la grandeza de este lugar. El castillo de Caernarfon fue construido con un asombroso despliegue.
Sus muros alcanzan los 30 metros de altura y la fortaleza está rodeada de un foso de hasta 30 metros de ancho. Pero eso no es lo más emocionante. Aquí, en 1337, fue coronado el primer rey de Inglaterra en tierras galesas. Imaginen cómo resonaban en sus muros los sonidos de los trompetas y los admirados vítores de la multitud cuando Eduardo II recibía la corona. Las paredes del castillo no eran solo una defensa. Se convirtieron en un símbolo de poder y dominio que ha permanecido inalterable a lo largo de los siglos. Sin embargo, el castillo no solo guardaba momentos regios, también fue escenario de feroces asedios. En 1389, durante la revuelta de Llywelyn-Griffith, el castillo fue atacado y sus defensores mostraron un coraje increíble. ¿Sabían que este episodio se menciona en diversas crónicas? Y ahora, imaginen los pasadizos secretos y las habitaciones ocultas que podrían contar la vida de los habitantes medievales del castillo. Algunos de ellos siguen sin resolverse y los arqueólogos continúan encontrando nuevos artefactos que pueden cambiar nuestra percepción de su historia. Por ejemplo, en 2023 se encontraron fragmentos de cerámica en las cercanías del castillo, datados del siglo XIII, que podrían haber pertenecido a los habitantes comunes. Este descubrimiento sugiere que la vida aquí no se limitaba únicamente a banquetes reales y guerras. El castillo de Eilean Donan, rodeado por las aguas de 3 lagos, parece salido de un cuento de hadas. La altura de sus muros alcanza los 9 metros y la superficie del terreno supera los 3.000 metros cuadrados. Cada piedra aquí cuenta una historia que se remonta a más de 700 años. ¿Sabías que lo más sorprendente? El castillo fue destruido en 1805 durante las guerras jacobitas y su restauración tomó casi 30 años. La seria reconstrucción se completó en 1920, cuando los arquitectos utilizaron antiguos planos y fotografías para devolverle su antigua gloria. Pero eso no es todo. El castillo se ha convertido en un lugar popular para el rodaje de películas, incluida la famosa La Altura con Sean Connery. En su interior se pueden ver numerosos artefactos, incluyendo armas y armaduras que fueron utilizadas en batallas del pasado. Imagina que en el castillo se conservan documentos relacionados con los antiguos clanes de Escocia, y no son solo papeles viejos, son auténticos testimonios de la época. Por ejemplo, uno de los documentos confirma que el castillo perteneció al clan MacRae desde el siglo XIV. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente loca. A menudo se avistan fantasmas en los alrededores del castillo. Los habitantes locales afirman que por la noche se pueden escuchar pasos y susurros que provienen de la niebla. Lo más interesante es que el castillo de Eilean Donan se ha convertido en un símbolo del patrimonio escocés, y su imagen se puede encontrar en millones de postales en todo el mundo. Hoy en día atrae a más de 100.000 turistas anualmente. Imagina que el castillo de Dover fue construido ya en el siglo XI, pero su historia no termina ahí. Esta poderosa fortaleza no solo protegió a Inglaterra de los enemigos, sino que también sirvió como una base sólida para las tropas reales a lo largo de los siglos. ¿Sabías que la longitud de las murallas del castillo
supera los 200 metros. Estas murallas fueron construidas con una resistente piedra caliza capaz de soportar el embate de la artillería. Pero eso no es todo. El castillo también cuenta con túneles subterráneos que se extienden hasta 30 kilómetros. Se utilizaban como refugio y para el movimiento de tropas en condiciones de asedio. Y ahora imagina que en el castillo se llevaron a cabo verdaderos asedios y que fue testigo de numerosos acontecimientos históricos. En el siglo XVIII, el castillo de Dover se convirtió en un punto clave de defensa durante las guerras napoleónicas. Aquí se almacenaban provisiones y municiones, lo que permitía mantener la defensa incluso en los momentos más difíciles. Pero eso no es lo más extraño. Las estancias del castillo incluyen no solo lujosos salones, sino también oscuros calabozos, donde alguna vez se mantuvo a prisioneros. Solo imagina qué historias podrían contar estas paredes si pudieran hablar. ¿Sabías que hoy en día el castillo de Dover atrae a miles de turistas cada año? 800.000 personas lo visitan para ver recreaciones de eventos históricos y sumergirse en la atmósfera de la Edad Media. Pero no es solo un antiguo edificio, es un testimonio vivo de la historia, donde cada grieta en las paredes guarda sus secretos. El castillo de Bled, situado en un acantilado a altura de 130 metros, parece sacado de un cuento de hadas. Sus muros recuerdan eventos que ocurrieron hace más de 1000 años, cuando fue construido como una fortaleza defensiva. Y lo sorprendente es que el castillo se ha convertido no solo en una fortaleza, sino también en un centro cultural, donde se llevan a cabo representaciones teatrales y festivales de música. Imaginen cómo en la Edad Media aquí se celebraban banquetes, enormes mesas dispuestas para los nobles invitados y los sonidos de las liras resonando en los antiguos salones. Pero eso no es lo más interesante. Dentro del castillo se encuentra una colección única de antiguas herramientas y armas, incluidos espadas que fueron utilizadas en las batallas por estas tierras. Y ahora imaginen que en las mazmorras del castillo se esconden pasajes secretos que conducen al lago de Bled e incluso a otros castillos. Esto permite suponer que en tiempos oscuros aquí pudieron ocurrir verdaderas aventuras. ¿Sabían que el agua del lago de Bled tiene un color increíble? Su profundidad, que alcanza hasta 30 metros, y la claridad de sus aguas lo convierten en uno de los lugares más bellos de Eslovenia. Cada verano, miles de turistas visitan este lugar para disfrutar no solo de la historia del castillo, sino también de sus vistas pintorescas. Y lo asombroso es que en su terreno se encuentra una iglesia, donde se puede ver una campana que, según la leyenda, fue fundida para traer buena suerte. Curiosamente, la campana pesa más de 100 kilogramos. La fortaleza de Guaita, situada a una altura de 740 metros, se erige como un guardián que protege el Valle de San Marino. Piense en los misterios que pueden ocultarse tras sus gruesos muros de piedra, construidos en el siglo XI. Esta fortaleza no es solo un monumento histórico, sino un verdadero símbolo de resistencia, ya que fue aquí donde se libraron feroces batallas por la independencia. Pero lo más interesante es su arquitectura. Muros de hasta 3 metros de grosor
y torres angulares que alguna vez sirvieron como puestos defensivos. Imagine cómo, durante un asedio, los defensores podían observar los alrededores desde las alturas, planeando sus acciones. En el interior de la fortaleza se han conservado huellas de vida, restos de antiguas armas que se usaban para la defensa e incluso lugares para almacenar alimentos, lo que confirma que aquí vivieron y lucharon verdaderos guerreros. Y ahora imagine que Guaita formaba parte de un sistema de fortificaciones más complejo que abarcaba toda la territorio de San Marino. Esto significa que cada fortaleza desempeñaba su papel en la defensa de la pequeña república contra las invasiones. ¿Sabe qué es aún más asombroso? El 85% de todo el territorio de San Marino está ocupado por montañas, lo que lo convierte en un lugar ideal para la construcción de tales estructuras defensivas. Cada año, la fortaleza atrae a miles de turistas que desean no solo disfrutar de la vista panorámica que se ofrece desde sus muros, sino también tocar la historia. 85 metros de altura no son solo una cifra, son una oportunidad para imaginarse en el lugar de los antiguos defensores. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? Guaita aún guarda numerosos secretos que esperan ser descubiertos. El Alcázar de Segovia parece haber salido de las páginas de un cuento de hadas. Su altura alcanza los 41 metros, y las paredes de la fortaleza, con un grosor de hasta 3 metros, han guardado sus secretos durante siglos. ¿Saben qué es lo más interesante? Este castillo sirvió originalmente como fortaleza para los romanos y luego se convirtió en residencia real, lo que lo convierte en uno de los edificios más multifuncionales del mundo. Cada rincón del Alcázar está impregnado de una atmósfera de misterio. Sus techos, que recuerdan a las velas de un barco, se elevaban sobre la ciudad cuando en el siglo XII se llevaban a cabo coronaciones aquí. En el interior del castillo se pueden encontrar magníficas salas como el Salón de la Coronación, donde reyes y reinas tomaban decisiones cruciales. Pero eso no es todo. Imaginen que en el Alcázar hay un laberinto subterráneo. Su longitud supera los 200 metros y aún no se han revelado todos sus secretos. ¿Saben qué es aún más sorprendente? En este castillo se guardaron tesoros valorados en millones de euros, algunos de los cuales aún no han sido encontrados. El Alcázar también ha inspirado a muchas películas y libros, incluyendo el icónico Star Wars. No es simplemente un castillo, es una auténtica máquina del tiempo que nos transporta a la época de los caballeros y las intrigas reales. Las paredes internas están decoradas con frescos que narran eventos significativos, y uno de los más famosos es el Triunfo del Caballero, que representa a caballeros luchando por el honor. En el Alcázar hay una colección única de armas medievales, incluyendo espadas, escudos y armaduras que se utilizaron en batallas. Si alguna vez se encuentran en Segovia, no pierdan la oportunidad de ver esta maravilla arquitectónica, ya que su historia está llena de sorpresas y enigmas que siguen fascinando a investigadores. Por ejemplo, ¿sabían que en el castillo se instaló uno de los primeros relojes mecánicos del mundo? El castillo de Bojnice no es solo una construcción arquitectónica, es un verdadero cuento de hadas de piedra. Imagínense un castillo medieval rodeado de densos bosques y pintorescos estanques. Sus muros, de 10 metros de altura,
guardan numerosas leyendas y misterios, y en su interior se encuentran salones con exquisitas vidrieras que pueden sorprender a cualquier conocedor del arte. ¿Y saben qué es asombroso? Este castillo fue construido sobre las ruinas de una antigua fortificación romana, y su historia se remonta a más de 8 siglos. A lo largo de su existencia, ha recibido a numerosos visitantes, entre los cuales se encontraban reyes y reinas. En los salones del castillo se conservan exhibiciones únicas, como antiguas armaduras de caballeros que evocan las gloriosas batallas del pasado. Pero eso no es todo. El castillo de Bohnice es famoso por sus fantasmas. Uno de los más conocidos es el espíritu de una bella dama que, según los rumores, deambula por los pasillos en busca de su amado perdido. Muchos visitantes afirman haber escuchado sus pasos en el silencio de la noche, e incluso algunos han capturado su silueta en sus fotografías. En la cima del castillo hay una plataforma de observación, desde donde se obtiene una vista impresionante de los alrededores. Imaginen que están a una altura de 30 metros y contemplan los hermosos paisajes, donde las colinas verdes se encuentran con el cielo. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente alocado. En un día claro, se puede ver Chequia en el horizonte. Dentro del castillo se encuentra la famosa biblioteca, que alberga más de 3.000 libros, muchos de los cuales son verdaderos raros. Algunos de ellos fueron escritos a mano y datan del siglo XVII. Curiosamente, cada libro se guarda en una sala con control climático para preservarlos en estado óptimo. El castillo de Pelez, situado en las montañas de los Cárpatos, simplemente asombra por su esplendor. Fue construido a una altura de 900 metros sobre el nivel del mar. Imaginen una obra maestra arquitectónica que combina elementos del Renacimiento, el Gótico y el Barroco. Y lo más interesante es que el castillo está rodeado no solo de bosques pintorescos, sino también de 88 habitaciones, cada una con su atmósfera y estilo únicos. En su interior se puede encontrar una biblioteca con más de 20.000 libros, así como una sala de música, donde alguna vez resonaron las obras de grandes compositores. ¿Saben qué es asombroso? El castillo incluso cuenta con su propio ascensor, que fue instalado en el siglo XIX. Funcionaba con energía hidráulica, lo que era una verdadera innovación de la época. Y ahora imaginen que el castillo no solo es bello, sino que también está lleno de misterios. En una de las salas hay una habitación oculta, a la que se accede solo a través de una puerta secreta, disfrazada como una estantería. Y aquí es donde comienza lo realmente emocionante. Algunos dicen que el castillo está habitado por fantasmas, y cada año muchos turistas vienen para averiguar si es verdad. El castillo fue construido para la familia real de Rumanía y se ha convertido en un símbolo de la historia rumana. Pero ¿saben qué es lo más sorprendente? Aquí se llevaron a cabo reuniones secretas de personalidades de alto rango, incluidos diplomáticos y figuras políticas, lo que le da a este lugar aún más relevancia. Al pasear por sus corredores, se puede sentir la atmósfera de tiempos pasados, cuando aquí latía la vida y ocurrían eventos históricos. Y aquí tienen otro dato. El castillo alberga una colección única de armas, entre las cuales hay ejemplares que se utilizaron en diversas guerras.
El castillo de Har no es simplemente una fortaleza, sino un verdadero cuento de hadas que eclipsa todo a su alrededor. Sus majestuosas torres se elevan a 30 metros y sus muros están cubiertos de pintorescos arbustos y flores. Pero, ¿saben qué es lo más sorprendente? En este castillo se lleva a cabo una auténtica cacería de fantasmas. Cuando pasean por sus salones, pueden llegar a sentir que alguien los está observando. Las leyendas cuentan que los espíritus de los antiguos propietarios, la familia König, todavía vagan por los pasillos, y uno de ellos incluso está atado a un antiguo cuadro. Y no son solo habladurías. En el siglo XIX, muchos testigos afirmaron haber escuchado extraños sonidos y pasos sordos. Pero eso no es todo. El castillo fue construido a finales del siglo XIX y fue completamente reconstruido utilizando las tecnologías más modernas de la época. Por ejemplo, se instaló un sistema de calefacción central, lo que en ese entonces era un verdadero avance. Imaginen, en una casa construida en el siglo XVIII, el agua caliente fluía por tuberías de las que la mayoría de la gente ni siquiera soñaba. En el terreno del castillo también se encuentra un enorme parque de aproximadamente 37 hectáreas, donde hay estanques, puentes e incluso laberintos. Este parque fue diseñado por un conocido arquitecto paisajista y su belleza atrae a miles de turistas cada año. Y aquí hay otro dato interesante. En el castillo se celebran verdaderos bailes, donde la gente se reúne en trajes históricos, creando una atmósfera que parece transportarte al pasado. Solo imaginen cómo se ve: música, bailes y lujosos atuendos. Y ahora la pregunta: ¿qué más oculta este enigmático castillo? El castillo de Chillón, situado a orillas del lago de Ginebra, tiene más de 800 años de historia y sus muros guardan numerosos secretos. Imaginen cómo estas robustas paredes de piedra, con un grosor de hasta 3 metros, han resistido los ataques de enemigos y el paso del tiempo. Y aquí tienen un dato interesante. El castillo está construido sobre rocas, lo que lo convierte en uno de los lugares más pintorescos de Suiza. Presten atención a las mazmorras, donde anteriormente se mantenían prisioneros. ¿Sabían que aquí se encontraba una de las cárceles más famosas de la Edad Media? Era tan aterradora que incluso los caballeros más valientes sentían miedo. En una de estas mazmorras vagaba un espíritu que, según la leyenda, estuvo prisionero aquí durante muchos años y sus gritos todavía aterrorizan a los visitantes. También se encuentra aquí la famosa sala de grafitis, dejada por viajeros. Uno de los dibujos más antiguos data de hace miles de años. Estas imágenes cuentan sobre la vida en el castillo y sobre sus habitantes, y cada una de ellas es una ventana al pasado, permitiendo imaginar cómo eran los días de aquella época. Pero eso no es todo. El castillo cuenta con una bodega única, donde se produce vino que se envía a restaurantes y tiendas de todo el mundo. ¿Y saben cuántas botellas de vino se producen aquí? Alrededor de 7,000 al año. Esto convierte a Chillón no solo en un monumento histórico, sino en una producción viva, donde la historia se encuentra con la modernidad. ¿Y qué pasaría si les dijera que el castillo ha inspirado a muchos artistas y escritores famosos, incluyendo a Lord Byron? Su poema El prisionero de Chillón se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad, y no se imaginarían cuántos artistas han intentado capturar la belleza de este lugar en sus lienzos.
Cada detalle de la Alhambra grita una historia que puede conmover tu imaginación. Este complejo palaciego ocupa más de 32.000 metros cuadrados y es una obra maestra de la arquitectura islámica. Imagina cómo en sus salones resonaban los sonidos de la música y las risas, mientras las paredes estaban adornadas con intrincados mosaicos y tallados, cada uno de los cuales cuenta su propia historia. ¿Sabías que en la Alhambra hay una fuente que fue construida en el siglo XIV y que aún funciona? Su agua fluye por canales creados con una precisión increíble y sirve no solo para embellecer, sino también para refrescar el aire en los días calurosos. Pero esto no es lo más asombroso. En la Alhambra existía un sistema único de abastecimiento de agua, utilizando acueductos y embalses para proporcionar agua a sus habitantes. Estas soluciones ingenieriles eran tan avanzadas que algunas de ellas se utilizan incluso en los sistemas modernos. Y aquí es donde comienza lo realmente sorprendente. ¿Sabías que en la Alhambra hay pasadizos secretos y habitaciones ocultas que se utilizaban para la comunicación entre las distintas partes del complejo? Esto crea una atmósfera de misterio, ya que hasta hoy muchos de ellos permanecen sin ser descubiertos. Lo más impresionante es que la Alhambra no era solo un palacio, sino una verdadera fortaleza, protegida por poderosas murallas de hasta 30 metros de altura, capaces de resistir un asedio. Estas murallas han sido testigos de numerosas batallas y eventos históricos que cambiaron el curso de la historia de España. ¿Alguna vez te has preguntado cómo serían estos salones si las paredes pudieran hablar? Podrían contar sobre intrigas apasionadas y majestuosas celebraciones. En la Alhambra encontrarás innumerables detalles que no dejarán indiferente a ningún visitante. Cada rincón del Palacio da Pena está impregnado de cuento de hadas. Sus paredes de ladrillo rojo brillante y amarillo parecen sacadas de un sueño infantil. Y ahora imaginen, la altura de esta maravilla arquitectónica es de 50 metros, lo que lo convierte en uno de los castillos más altos de Portugal. Las fantásticas torres y los techos curvados no solo deleitan la vista, sino que también esconden numerosos secretos. Por ejemplo, en el interior se pueden encontrar mosaicos únicos, elaborados con más de 100.000 azulejos de cerámica, cada uno de los cuales fue creado a mano. ¿Y saben qué es aún más intrigante? Las habitaciones interiores están decoradas con frescos que representan escenas de leyendas y mitos portugueses. Pero eso no es todo. El palacio está rodeado por un parque de aproximadamente 40 hectáreas, donde crecen plantas exóticas de todos los rincones del mundo. Aquí se pueden ver árboles que alcanzan los 12 metros de altura. Para que se hagan una idea, esto es aproximadamente la altura de un edificio de 4 pisos. Y aquí tienen otro dato fascinante. Cada año, más de 1 millón de turistas visita este palacio para tocar su historia y desvelar sus misterios. Pero lo sorprendente es que en diferentes épocas el palacio no solo fue residencia de reyes, sino también un lugar para encuentros secretos de figuras políticas. ¿Qué creen que otros secretos esconde este mágico palacio? En sus sótanos se encuentran antiguos salones donde, según las leyendas, se llevaban a cabo experimentos alquímicos. La fortaleza de Carcasona no es solo una fortificación, su altura alcanza los 30 metros y el grosor de sus murallas llega hasta los 3 metros. Imaginen esto,
Tras sus muros se esconden más de 50 torres, cada una de las cuales cuenta su propia historia. Pero este no es el dato más sorprendente. El material utilizado para su construcción fue la piedra caliza local, que posee propiedades asombrosas. Conserva bien el calor en invierno y la frescura en verano. Y lo más interesante, estas murallas han sobrevivido a numerosos asedios e incluso a un total de 30 revueltas, pero ninguna ha logrado tomar la fortaleza por asalto. Si piensan que la fortaleza es sencilla, aquí tienen un enigma. Carcasona estuvo prácticamente abandonada en el siglo XIX, pero en el XVIII comenzaron a restaurarla gracias a los esfuerzos de historiadores y arquitectos. Y ahora imaginen que, gracias a esta restauración, se convirtió en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 2030. Y aquí comienza lo verdaderamente alucinante. En la fortaleza se han conservado calles medievales que todavía parecen decorados de una película sobre caballeros. Paseando por estas callejuelas se pueden ver molinos que funcionaban ya en el siglo XIII, así como bares y restaurantes que ofrecen platos cuyas recetas se remontan a esos tiempos. Pero, ¿saben qué es aún más intrigante? Dentro de la fortaleza se encuentra la iglesia de San Nazario, donde se pueden admirar vitrales que fueron creados en el siglo XIV y que aún conservan colores vivos como si el tiempo no los hubiera tocado. El castillo de Schwerin, ubicado en una pintoresca isla rodeada por las aguas del lago Schwerin, combina en su arquitectura elementos del romanticismo y la gótica. La altura de sus torres alcanza los 32 metros y la fachada está adornada con más de 40 esculturas, cada una de las cuales cuenta su propia historia. ¿Saben qué es aún más sorprendente? El castillo no siempre ha sido tan majestuoso. A principios del siglo XIX fue víctima de una amplia reconstrucción, durante la cual su revestimiento fue cubierto con ladrillos de un brillante color amarillo, lo que lo convirtió en uno de los edificios más reconocibles de Alemania. Pero eso no es todo. En el interior del castillo hay más de 30 habitaciones, entre las cuales merece especial atención el Salón de los Caballeros, decorado en estilo historicista, donde en las paredes se pueden ver pinturas que representan gloriosas batallas y actos heroicos. Y ahora imaginen que el castillo ha servido como residencia para los duques de Mecklemburgo durante más de 300 años. En sus muros se celebraron no solo lujosos bailes, sino también importantes reuniones políticas que moldearon el destino de toda una región. El castillo de Schwerin también es famoso por su parque, de más de 20 hectáreas, donde se pueden encontrar especies raras de árboles y composiciones florales que cambian según la temporada. Imaginen un paseo por los senderos, donde cada giro revela nuevas vistas pintorescas del lago y del propio castillo. ¿Y saben qué es lo más intrigante? En el castillo se conserva una colección única de instrumentos musicales, incluyendo un órgano creado en el siglo XVIII que todavía se utiliza para conciertos. El castillo de Kilkenny, con más de 20 metros de altura, es una auténtica maravilla arquitectónica. Sus muros, construidos con piedra extraída de las montañas cercanas, podrían contar innumerables historias sobre batallas medievales e intrigas. Imagínese, en un momento aquí se celebraban banquetes lujosos y en otro se decidían los destinos de reinos.
Los interiores del castillo han conservado elementos únicos, incluyendo vigas de madera maciza y vitrales que fueron realizados por artesanos locales. ¿Sabe qué es lo más sorprendente? Estos vitrales representan no solo escenas de la mitología cristiana, sino también momentos de la vida cotidiana de aquella época, permitiéndonos echar un vistazo al pasado. Pero eso no es todo. El castillo se convirtió en el hogar de la familia Butler, que gobernó Kilkenny durante más de 400 años. Es interesante notar que esta familia fue tan influyente que sus miembros ocuparon altos cargos, incluyendo puestos en el Parlamento inglés. ¿Qué cree que pasó con el poder de los Butler posteriormente? Alrededor del castillo se extiende un pintoresco parque, donde se pueden ver especies raras de árboles plantados desde el siglo XVII. Estos árboles han sido testigos de numerosos acontecimientos históricos, incluyendo guerras y acuerdos de paz. ¿Y quién podría imaginar que en el corazón de este parque se oculta un manantial subterráneo que se utilizaba para abastecer de agua al castillo? Y ahora imagine que en el castillo alguna vez hubo incluso un teatro donde se representaban obras que atraían a espectadores de todo el condado. Entonces, ¿qué más oculta este antiguo castillo? En sus sótanos se pueden encontrar artefactos que aún permanecen sin descubrir. El castillo de Trakai, situado en una isla, parece haber salido de las páginas de leyendas medievales. Sus muros, que alcanzan una altura de hasta 25 metros, se elevan sobre el lago, creando un efecto que quita el aliento, como si un caballero medieval guardara sus secretos. Pero lo que realmente impresiona es que el castillo fue construido en el siglo XIV, utilizando ladrillos rojos traídos de lejos. Este material no solo era resistente, sino que también le permitió al castillo destacarse entre la vegetación como un dragón de fuego listo para la defensa. Imagínese que en su terreno alguna vez se encontraban no solo las residencias de los príncipes, sino también talleres donde se elaboraban magníficas obras en madera y metal. Aquí acudían los mejores maestros de su tiempo, y sus trabajos asombran incluso a los contemporáneos. Los secretos de este lugar no solo radican en su arquitectura, sino también en sus habitantes. ¿Sabía que entre ellos se encontraba una de las primeras mujeres guerreras en la historia de Lituania? Se llamaba Vytautas y luchaba al igual que los hombres, defendiendo sus tierras. Y ahora imagine que durante la restauración del castillo se descubrieron artefactos únicos datados en el siglo XV. No eran simplemente adornos, sino verdaderos tesoros históricos que desvelan el velo de misterio sobre la vida del castillo y sus moradores. El castillo está rodeado de agua, y esto no es casualidad. En la Edad Media, el agua servía como protección contra los enemigos. Pero lo más interesante es que en estas aguas habitan especies de peces raros que pueden ser más viejos que el propio castillo. Estos peces, como guardianes, observan la historia que se despliega a su alrededor. El castillo de Himeji, conocido como la Garza Blanca, te impresionará con su arquitectura. Su altura alcanza los 53 metros, pero no es solo un edificio.
es una auténtica fortaleza, con más de 80 estructuras dispuestas en una superficie de 63.000 metros cuadrados. Cuando lo veas por primera vez, te deslumbrará su tejado inmaculado, que brilla al sol como si acabara de salir de un cuento de hadas. Es interesante saber que el castillo fue construido a principios del siglo XVII y sus sistemas defensivos incluyen laberintos ingeniosos que confundían a los enemigos. ¿Sabías que en su estructura se han utilizado más de 200.000 vigas de madera? Cada una de ellas fue cuidadosamente tratada para soportar incluso los terremotos más fuertes. El castillo no solo resistió, sino que se convirtió en un símbolo del poder arquitectónico japonés. Y aún hay algo más sorprendente. Dentro del castillo se pueden ver auténticas obras de arte. Las paredes están adornadas con exquisitas frescos y tallas en madera que narran historias sobre samuráis y sus hazañas. Imagina que en este castillo se esconden numerosos secretos, incluidos pasajes ocultos y habitaciones secretas. Estos elementos añaden un aire de misterio e intriga, convirtiendo a Himeji no solo en una obra maestra arquitectónica, sino en un lugar lleno de historias que esperan ser contadas. Y eso no es todo. El castillo está protegido por la UNESCO y se considera uno de los mejores ejemplos conservados de la arquitectura de castillos japoneses. El castillo de Corvino, cuyas paredes alcanzan una altura de 25 metros, parece sacado de un cuento de hadas. Pero imaginen que en su territorio no solo había una residencia, sino también una prisión, donde los reclusos pasaban años en la humedad y la oscuridad. Y ahora lo más interesante, según la leyenda, en el castillo vaga el fantasma de Vlad Tepes, conocido como Drácula. Su vínculo con este lugar se debe no solo a la historia, sino también a la atmósfera siniestra que crean los profundos sótanos y los oscuros pasillos. ¿Sabían que en este castillo alguna vez se almacenaron tesoros que eran custodiados mediante ingeniosos mecanismos? La entrada a algunas estancias del castillo estaba camuflada de tal manera que solo los más atentos podían descubrirlas. Dentro se pueden ver sorprendentes detalles arquitectónicos, arcos que evocan el estilo gótico y escaleras de piedra que conducen a misteriosos áticos. Pero eso no es lo más extraño. En el castillo se han encontrado vestigios de antiguos rituales que realizaban los habitantes locales, creyendo en el poder de los espíritus. Imaginen cómo, en la Edad Media, aquí se llevaban a cabo masquerades con la participación de nobles y personas de alta alcurnia, quienes disfrutaban del lujo sin sospechar de los oscuros secretos ocultos tras los muros. Y ahora imaginen que todo esto sucedía ante el impresionante paisaje de Transilvania, donde cada montaña y valle podría contar su propia historia. El castillo de Corvino se ha convertido en un verdadero símbolo, no solo de Rumanía, sino de toda Europa, reflejando en sí la lucha centenaria por el poder y la influencia. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Algunos investigadores afirman que en los sótanos del castillo aún existen escondites no descubiertos con documentos que podrían cambiar la percepción de toda la historia de la región. Las majestuosas torres del castillo de Arundel alcanzan una altura de 32 metros y sus muros de 3 metros de grosor pueden contar siglos de historia. El castillo fue construido en el siglo XI y desde entonces se ha convertido en una parte importante
de la historia inglesa, sobreviviendo a numerosos asedios y cambios. ¿Sabías qué es lo más sorprendente? El castillo ha conservado sus elementos arquitectónicos originales, como sus únicos vitrales y las escaleras de piedra medievales. Las salas interiores son tan extensas que en una de ellas incluso se ha instalado un propio teatro, capaz de albergar a más de 100 espectadores. Y ahora imagina esto. El castillo alberga una colección de más de 7.000 artefactos, entre los que se encuentran cuadros raros y muebles antiguos. Muchos de estos objetos pertenecieron a la propia dinastía Norfolk, lo que añade al castillo una atmósfera especial. Pero esto no es lo más extraño. Los jardines interiores del castillo ocupan una superficie de 2,5 hectáreas, donde crecen plantas traídas de diferentes rincones del mundo. Su flora única permite a los visitantes ver árboles y flores exóticas que no se pueden encontrar en los jardines ingleses comunes. Y aquí es donde la locura realmente comienza. El castillo se ha convertido no solo en un monumento histórico, sino también en un lugar popular para el rodaje de películas. Por ejemplo, las escenas de la película Duro de Matar se filmaron aquí, lo que atrajo la atención de espectadores de todo el mundo. ¿Sabías que hay algo aún más sorprendente? El castillo de Arundel sigue siendo la residencia del duque de Norfolk y está abierto a los turistas, quienes pueden disfrutar de su esplendor y atmósfera. Cada año lo visitan alrededor de 100.000 personas, lo que subraya su importancia en la vida cultural del país. El castillo de Edimburgo, situado en la cima de una roca volcánica, se eleva a una altura de aproximadamente 32 metros. Imagínate que estás de pie en este lugar histórico, respirando el aire impregnado de leyendas y misterios que envuelven sus muros. Cada piedra aquí recuerda momentos en los que reyes y reinas gobernaban Escocia, mientras las batallas se libraban bajo sus muros. Dentro del castillo encontrarás los apartamentos reales donde se guardaba el cetro de Escocia, adornado con piedras preciosas y espadas que alguna vez decidieron el destino de naciones enteras. Pero lo sorprendente es que en este lugar también se encuentran verdaderas celdas de prisión, donde se mantenían a los prisioneros esperando su destino. ¿Puedes imaginar lo que era pasar el tiempo en la oscuridad, rodeado de muros de piedra, sintiendo el aliento de la historia? Y aquí comienza lo verdaderamente asombroso. En una de las celdas del castillo se descubrió una moneda antigua que fue emitida hace 200 años. Los científicos afirman que podría ser la única moneda que ha sobrevivido emitida durante el reinado de la reina María Estuardo. Pero eso no es todo. En las mazmorras del castillo se encontraron los restos del hombre más anciano que jamás haya vivido en estas tierras, que tenía más de 100 años. ¿Sabes qué más es sorprendente? Cada año el castillo atrae a más de 1 millón de turistas que desean tocar su rica historia y ver el famoso festival de bandas militares que se celebra a sus pies. Un evento que reúne a más de 10.000 espectadores, donde se pueden escuchar los sonidos de las gaitas resonando a lo largo de Edimburgo. El castillo de Glamis, ubicado en Escocia, es en realidad uno de los lugares más enigmáticos del país. ¿Sabías que aquí, según la leyenda, nació William Shakespeare? Pero eso no es lo más extraño. Se dice que el castillo ha sido hogar de una maldición que ha perseguido a sus habitantes a lo largo de los siglos.
Cada rincón del castillo guarda sus secretos. Uno de los mitos más conocidos está relacionado con la habitación maldita, donde, según los rumores, ocurrieron eventos inexplicables. Allí apareció una figura misteriosa vestida de blanco, que fue vista no solo por los sirvientes, sino también por miembros de la familia real. Y esto plantea la pregunta: ¿quién era esa mujer enigmática? Al mirar dentro del castillo, verás magníficos salones con muebles antiguos y tapices antiguos. Por ejemplo, una de las habitaciones está adornada con una espléndida chimenea que fue construida en el siglo XVI. Pero esto es solo la superficie. Detrás de cada uno de estos detalles se esconden historias que provocan escalofríos. Ahora imagina que el castillo se ha convertido en escenario de varias películas y series. En particular, fue el fondo para Macbeth. Y lo sorprendente es que muchas escenas se filmaron precisamente en esos salones, donde, según la leyenda, ocurrieron eventos místicos. ¿Sabes cómo está relacionado el castillo con la familia real? Glamis se considera la casa ancestral de los condes de Strathmore, y este lugar se ha convertido en un símbolo de la aristocracia escocesa. Pero lo que realmente sorprende es que algunos miembros de la familia afirmaron haber tenido visiones y predicciones que aún permanecen sin resolver. ¿Cuántos secretos guarda este castillo? Una de las historias más intrigantes se refiere al misterioso espíritu negro que supuestamente vaga por sus corredores. Pero esto es solo la punta del iceberg y en realidad hay mucho más que descubrir en Glamis. El Torre es más que un castillo. Es una de las fortalezas más famosas del mundo, cuya historia abarca más de 900 años. El misterio de su grandeza radica en que aquí se han guardado las joyas reales, cuyo peso supera los 30 kilogramos, y cada piedra narra intrigas sangrientas y conspiraciones políticas. Imagínese que en estas paredes se llevaron a cabo ejecuciones, y víctimas como Ana Bolena fueron testigos de la grandeza y la caída de dinastías. El Torre se ha convertido en un lugar donde el miedo y el poder se entrelazan, y sus famosos gorriones, protegidos incluso por reyes, se han transformado en símbolo de protección y lealtad. ¿Sabe cuál es el dato más impactante? Las puertas del Torre estuvieron cerradas para el público durante muchos siglos. Solo en el siglo XVIII se permitieron las visitas guiadas, y desde entonces el Torre se ha convertido en un imán para millones de turistas. Pero eso no es todo. En las mazmorras del castillo se esconden secretos de los que nadie se atrevería a hablar. Las leyendas sobre fantasmas y almas atrapadas atraen a los buscadores de aventuras que desean desentrañar sus oscuros misterios. Si piensa que el Torre es solo un viejo edificio, aquí tiene un dato interesante. En sus muros no solo se construyeron estructuras fortificadas, sino también lujosos apartamentos reales. Estas habitaciones están adornadas con tapices únicos, creados a partir de bocetos de los maestros de la época. Las paredes internas del Torre no solo conservan historia, sino también una multitud de artefactos, incluyendo armaduras y armas utilizadas en las batallas reales. ¿Y sabe qué es lo más intrigante? Aún cuentan historias de aquellas batallas que no cesan en esta fortaleza. Cuando ves el castillo de Neuschwanstein,
Puede parecerte que ha salido de la pantalla de un cuento de hadas, pero lo realmente asombroso es que este castillo fue construido en solo 20 años y su altura alcanza los 72 metros. Imagina cómo el rey Ludwig II soñaba con un castillo que reflejara sus ideales de romanticismo y grandeza. Cada rincón de esta construcción está lleno de misterios. Por ejemplo, en el castillo hay más de 100 habitaciones y en cada una de ellas se han utilizado elementos artísticos únicos, desde paredes con frescos hasta vitrales que dejan pasar la luz, creando una atmósfera mágica. ¿Sabías que algunas de estas ventanas fueron inspiradas por leyendas medievales? Pero eso no es lo más extraño. El castillo se convirtió en fuente de inspiración para Disney, que creó su famoso castillo basándose en Neuschwanstein. Y aquí tienes un dato curioso. Cada año este castillo atrae a más de 1 millón de turistas, lo que lo convierte en uno de los más visitados de Europa. Dentro del castillo incluso hay una sala del trono que te impresionará por su tamaño, 18 metros de altura. Y aquí es donde la locura realmente comienza. Toda la sala está decorada con elementos dorados y mosaicos que dejan fascinados a todos los visitantes. ¿Y sabes qué es aún más sorprendente? El castillo de Neuschwanstein nunca fue terminado. En el momento de la muerte de Ludwig II, las obras aún continuaban y algunas partes quedaron inacabadas. En este lugar misterioso hay muchos secretos que esperan ser descubiertos. El castillo de Hohenzollern, que se eleva a 800 metros sobre el nivel del mar, impresiona con sus masivas murallas y majestuosas torres. Pero, ¿sabías que su construcción comenzó ya en el siglo IX? Este lugar no solo sirvió como fortaleza, sino que se convirtió en un verdadero centro de poder político, cambiando el destino de dinastías enteras. Cuando subas hacia el castillo, te sorprenderá la vista impresionante de los alrededores, donde alguna vez transitaron importantes rutas comerciales. Como si estuvieran en la palma de tu mano, verás tierras que han sido testigos de innumerables eventos históricos. Y aquí comienza lo más asombroso. El castillo ha sobrevivido a más de un asedio y ha sido restaurado varias veces, lo que lo convierte en un verdadero símbolo de resiliencia. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos materiales se necesitaron para su construcción? Aproximadamente 30.000 bloques de piedra fueron utilizados solo para la torre principal, y el interior del castillo aún guarda secretos. Entre los muebles antiguos y las pinturas se esconden objetos que alguna vez pertenecieron a la familia real. Pero eso no es lo más curioso. En el castillo hay una colección única de armaduras de caballeros, cuya antigüedad supera los 300 años. Algunas de ellas fueron fabricadas en la época de esplendor de la caballería, cuando cada armadura podía pesar hasta 30 kilogramos. ¿Y sabías que el castillo se ha convertido en fuente de inspiración para muchos artistas y escritores, incluyendo a conocidos románticos? Y aquí tienes otro dato interesante. En el castillo de Hohenzollern se conserva una de las colecciones más antiguas de Europa de manuscritos medievales. Estos documentos contienen registros que pueden arrojar luz sobre páginas olvidadas de la historia. El castillo de Hohenschwangau, situado a una altura de 800 metros sobre el nivel del mar, sorprende no solo por su arquitectura, sino también por las impresionantes vistas de los Alpes circundantes. Sus fachadas
adornadas con vívidas frescos, cuentan historias de caballeros y hazañas que alguna vez tuvieron lugar en estas tierras. Y lo más interesante es que el castillo fue construido en el siglo XVIII sobre las ruinas de una fortaleza destruida, y sus muros recuerdan no solo días de paz, sino también tiempos de inquietud. Imagínese las salas donde alguna vez se reunía la familia real discutiendo asuntos importantes del imperio, rodeados de lujo e historia. En una de las habitaciones se pueden ver retratos que representan no solo a los miembros de la dinastía, sino también a sus leales sirvientes, lo que subraya la importancia de cada persona en la corte. ¿Y sabe cuántas personas podían estar presentes simultáneamente en el salón principal? Acomodaba hasta 150 invitados. Pero eso no es todo. El castillo cuenta con un sistema único de desagües subterráneos que proporcionaba agua potable a sus habitantes. Estos canales, con más de 30 metros de longitud, fueron excavados en las rocas y servían para prevenir inundaciones durante las fuertes lluvias. Su diseño todavía asombra a ingenieros y arqueólogos. Y ahora imagine que cada año más de 100.000 turistas de todo el mundo visitan el castillo, deseosos de tocar su historia. Esta popularidad no es casual. Hohenschwangau se ha convertido no solo en un símbolo de romanticismo, sino también en un elemento importante del patrimonio cultural de Baviera. Curiosamente, muchos de aquellos que vienen aquí ni siquiera sospechan que el castillo fue el lugar favorito de descanso del rey Luis II, quien también construyó el famoso Neuschwanstein. El castillo de Matsumoto, uno de los más impresionantes de Japón, se encuentra a una altitud de aproximadamente 600 metros sobre el nivel del mar. Sus muros negros y los característicos tejados de tejas le confieren una apariencia mítica, como si guardara sus secretos. Pero, ¿sabías que no es solo un bello objeto arquitectónico? Las paredes del castillo están construidas con una madera especial que puede soportar fuertes terremotos. Esto es importante, ya que en esta región los terremotos ocurren con bastante frecuencia. Las estructuras de madera permiten que el castillo respire, manteniendo su estabilidad incluso en las condiciones más adversas. Pero esto no es lo más sorprendente. En el interior del castillo se alberga una gran cantidad de antiguos artefactos, incluidos armaduras de samuráis que fueron utilizadas en batallas. Una de ellas, una armadura creada en el siglo XVI, fue fabricada utilizando una técnica que permite desviar incluso flechas disparadas con arco. Imagina, en estas paredes se llevaron a cabo verdaderas batallas, donde valientes guerreros luchaban por su honor y su tierra. Y ahora imagina que el castillo no solo sirvió como fortaleza, sino también como lugar de importantes negociaciones entre líderes. ¿Sabías que hay pasajes subterráneos en el castillo que se utilizaban para escapes secretos? Estos laberintos podrían contar innumerables historias sobre audaces planes y astutas artimañas. Hoy en día, el castillo de Matsumoto se adorna con un hermoso jardín de cerezos que florecen en primavera. En el camino hacia el castillo puedes ver estanques esmeralda donde nadan carpas, y en el aire flota el aroma de la fresca vegetación. En su interior se conservan más de 300 documentos históricos que revelan el velo sobre la vida de los samuráis. Uno de ellos indica que en el siglo XVI aquí se ubicaba un campamento de entrenamiento secreto para guerreros, donde se les enseñaba el arte de la guerra.
A una altura de 800 metros, el castillo de Königsburg parece sacado de un auténtico cuento de hadas, pero su historia está repleta de eventos dramáticos. ¿Sabías que este castillo fue construido en el siglo XII y ha soportado numerosos asedios, incluido el de 1430, cuando fue atacado por los suizos? Sus robustas murallas, de hasta 3 metros de grosor, podrían contar las innumerables batallas y asedios que ocurrieron aquí. Pero eso no es lo más intrigante. En el siglo XVI, el castillo se convirtió en la residencia del conde Federico, quien llevó a cabo una amplia reconstrucción. Añadió elementos como magníficos salones de gala y una sorprendente cocina, donde se preparaban platos para cientos de invitados. Imagina cómo, entre estas paredes de piedra, resonaban los sonidos de banquetes y risas. Y ahora imagina esto. Dentro del castillo hay un observatorio que ofrece vistas a los pintorescos alrededores, incluyendo los Alpes. Este observatorio se utilizó para observaciones astronómicas y algunos de los instrumentos eran tan precisos que se emplearon incluso en investigaciones científicas. ¿Sabías que hay algo aún más asombroso? En el castillo se conservan vitrales únicos que tienen más de 400 años. Cada uno de ellos no es solo un trozo de vidrio, sino una historia completa que narra la vida y costumbres de esa época. Y así, entre todas estas maravillas, el castillo sigue siendo uno de los lugares más visitados de Francia, atrayendo a más de 100.000 turistas cada año. Imagina cómo, en estas paredes, se cruzan las vidas de personas de diferentes rincones del planeta, cada una de las cuales busca tocar la historia y contemplar esta grandeza. El castillo de Bran, también conocido como el Castillo de Drácula, atrae la atención no solo por su arquitectura, sino también por las leyendas místicas que lo rodean. La altura de sus muros alcanza los 30 metros y en algunos lugares el grosor llega a 2 metros. Esta sólida construcción fue erigida en el siglo XIV y su ubicación estratégica en la montaña permite controlar importantes rutas comerciales. Pero lo que realmente sorprende es que dentro del castillo hay más de 30 habitaciones, cada una de las cuales guarda sus propios secretos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el castillo se ha vuelto tan popular entre los turistas? La razón es que está vinculado a Vlad Tepes, cuyo nombre inspiró la figura de Drácula. En su sótano se pueden encontrar vestigios de torturas medievales y sus muros recuerdan los susurros de épocas pasadas. Ahora imagina que el castillo no siempre ha lucido como lo hace en la actualidad. En el siglo XIX fue remodelado, añadiendo elementos de romanticismo, lo que lo hizo aún más enigmático. Se dice que en el castillo hay pasadizos secretos que conducen a bosques oscuros, donde antaño se ocultaban los bandidos. Estos lugares están impregnados de mitos, y algunos aseguran que se pueden encontrar fantasmas allí. ¿Sabías que el castillo también se utilizó como residencia de verano de la familia real? En aquellos tiempos se celebraban lujosos bailes a los que asistían aristócratas de toda Europa. Los muros del castillo han escuchado risas y susurros que hoy parecen lejanos y misteriosos. Lo más interesante es que el castillo en realidad nunca fue el hogar de Drácula, pero su conexión con esta figura ha llevado a la creación de una poderosa marca turística. Cada año, más de 600.000 personas lo visitan para tocar su historia y tal vez sentir su magia.
La fortaleza de Hohensalzburg, que se eleva sobre Salzburgo, fue construida en el año 1171 y todavía se considera una de las mayores y mejor conservadas fortalezas medievales de Europa. Imagínese, sus muros alcanzan un grosor de hasta 3 metros y la altura de sus torres es de hasta 32 metros. Esto la convierte no solo en un punto estratégicamente importante, sino también en una impresionante y grandiosa estructura. Pero eso no es todo. La fortaleza sirvió originalmente como residencia de los arzobispos de Salzburgo y fue una auténtica fortaleza capaz de resistir asedios. Las estancias interiores de la fortaleza albergan numerosos artefactos históricos, incluyendo frescos únicos que fueron creados en el siglo XIV. ¿Sabe qué es aún más sorprendente? En el interior de la fortaleza se encuentra uno de los teatros más antiguos de Austria, donde se pueden ver obras que conservan el espíritu medieval. Desde lo alto de la fortaleza se puede disfrutar de una vista impresionante de los Alpes y de la ciudad de Salzburgo, lo que atrae a cientos de miles de turistas cada año. Cada año se celebran aquí diversos festivales y eventos, convirtiendo la fortaleza en un centro de la vida cultural de la región. Pero espere, eso no es todo. En la fortaleza también se pueden encontrar antiguas armas que se utilizaron para la defensa en la Edad Media. Imagínese que dentro de la fortaleza, en su patio, se puede encontrar un pozo de 30 metros de profundidad que proporcionaba agua a los habitantes durante los asedios. Y esto es solo una pequeña parte de lo que guarda esta fortaleza, llena de secretos y enigmas que esperan ser descubiertos. El castillo de Osaka, que se eleva a 30 metros sobre el nivel del suelo, fue construido en el siglo XVI y todavía atrae a millones de turistas. Pero su verdadera fuerza no radica solo en la altura, sino en la arquitectura única que combina elementos de los estilos japonés y chino. ¿Sabías que lo más curioso? El castillo ha sobrevivido a más de 30 asedios, y cada uno de ellos ha dejado su huella en sus muros. Dentro del castillo se pueden ver exposiciones dedicadas a los samuráis y a los eventos históricos que han formado Japón. Con cada paso, te sumerges en una atmósfera donde espadas de 1 metro y armaduras que pesan varias decenas de kilos parecen parte de un espectáculo histórico. ¿Y te imaginas que en su época de esplendor, el castillo servía de símbolo de poder y riqueza, abarcando un territorio del tamaño de toda una ciudad? Pero eso no es lo más extraño. En los meses de otoño, alrededor del castillo florecen más de 1000 cerezos, creando un espectáculo mágico. Cada año, miles de personas se reúnen en el Festival de la Floración del Cerezo para disfrutar de esta belleza. En esta época del año, el castillo se asemeja a un cuento de hadas, donde cada pétalo de cerezo es parte del patrimonio histórico de Japón. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. En el siglo XIX, el castillo fue destruido, pero fue restaurado utilizando tecnologías modernas, conservando al mismo tiempo elementos originales. La altura del último piso es de 30 metros, y desde allí se ofrece una vista impresionante de la ciudad. ¿Sabías que lo que aún sorprende más? Dentro del castillo hay un mirador desde el que se puede ver todo, desde modernos rascacielos hasta barrios históricos. El castillo de Chenonceau, sumergido en la vegetación, puede presumir de una arquitectura única. Una parte está construida directamente sobre el río Cher,
creando un efecto de flotación. Imaginen las vistas desde las ventanas, que se asoman al agua, reflejando nubes y árboles como en un cuento de hadas. Pero eso no es todo. El castillo no solo fue residencia de aristócratas, sino también un lugar donde se decidieron los destinos más importantes de Francia. Por ejemplo, en el siglo XVI, aquí se llevaron a cabo reuniones secretas que cambiaron el rumbo de la historia. ¿Saben qué es aún más sorprendente? Fue aquí, en Chenonceau, donde nació la tradición de crear magníficos jardines que se convirtieron en un modelo a seguir en toda Europa. Los jardines del castillo ocupan más de 3 hectáreas y están divididos en diferentes zonas temáticas. Uno de los jardines cuenta con más de 7.000 rosas que florecen durante todo el verano. ¿Qué piensan? ¿Para qué había tantas flores? Para impresionar a los invitados más ilustres, por supuesto. En el interior del castillo se han conservado numerosos interiores originales, incluyendo un comedor con una enorme chimenea que podría calentar a todo un ejército. Cada elemento decorativo aquí cuenta su propia historia, desde los magníficos tapices hasta los muebles antiguos utilizados por los más grandes gobernantes. Y eso no es todo. El castillo de Chenonceau es conocido por sus pasajes secretos y túneles subterráneos que se utilizaban para fugas y encuentros ocultos. ¿Saben qué es lo más intrigante? Estos caminos eran tan enrevesados que incluso los espías más experimentados podían perderse. El propio edificio tiene más de 130 metros de largo y su altura supera los 20 metros, lo que lo convierte en uno de los castillos más grandes de Francia. Mont Saint-Michel no es solo una isla, es un verdadero enigma arquitectónico. La altura de la abadía alcanza los 80 metros y parece flotar sobre el mar. Pero lo que realmente sorprende es que el nivel del agua alrededor de la isla puede cambiar hasta 14 metros en el transcurso de un día. Cada marea transforma Mont Saint-Michel en una auténtica fortaleza, rodeada de olas embravecidas. Hace 800 años, cuando se construyó esta singular estructura, los ingenieros utilizaron métodos que a los constructores modernos les parecen un verdadero arte. Las paredes de la abadía están hechas de materiales tan resistentes que han soportado numerosos asedios, incluyendo combates durante la Guerra de los 100 años. Pero eso no es todo. En la abadía se conserva uno de los manuscritos más antiguos, escrito en pergamino en el siglo XII. Contiene información única sobre la vida de los monjes y sus rituales. Y ahora imaginen que en este manuscrito hay menciones a rituales misteriosos que se llevaban a cabo a la luz de la luna. ¿Saben qué es aún más intrigante? Alrededor de Mont Saint-Michel existen numerosas leyendas sobre fantasmas de monjes que vagan por las estrechas calles en la oscuridad de la noche. Más de 30.000 turistas visitan esta isla cada día y muchos de ellos afirman que sienten una atmósfera inusual como si el tiempo se hubiera detenido aquí. Y en el siglo X, cuando todo apenas comenzaba, este lugar era solo una pequeña isla que albergaba una sencilla capilla. Y así, 1000 años después, Mont Saint-Michel se ha convertido en un símbolo de Francia y en un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, atrayendo la atención de investigadores y turistas de todo el mundo. El castillo de Liechtenstein
construido a más de 600 metros sobre el nivel del mar, parece sacado de un verdadero cuento de hadas. Sus muros, hechos de piedra caliza, reflejan los rayos del sol, creando la impresión de que brilla desde dentro. ¿Sabías que lo más interesante? Este castillo fue construido en el siglo XVIII, pero su historia comienza mucho antes, cuando en este lugar se erguía una fortaleza que defendía las tierras locales. Pero eso no es lo más extraño. En el interior del castillo se han conservado reliquias únicas, como armaduras medievales que podían pesar hasta 30 kilogramos. Imagina cómo luchaban los caballeros con ellas. Además, aquí se encuentra una colección de armas que incluye espadas con más de 300 años de antigüedad. Y ahora imagina esto. En las murallas del castillo se pueden ver no solo antiguos escudos de armas, sino también frescos que representan escenas de batallas caballerescas. Estas imágenes fueron creadas con tal detalle que parece que están a punto de cobrar vida. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. El castillo de Liechtenstein se convirtió en un lugar donde se celebraban torneos y festividades, reuniendo a la nobleza de toda la región. Hace 80 años aquí se llevaban a cabo auténticos combates de caballeros que atraían multitudes de espectadores. Si pensabas que esto era sorprendente, espera. Ahora el castillo abre sus puertas a los turistas, ofreciendo visitas únicas donde no solo se pueden ver los antiguos salones, sino también descubrir los secretos que guardan estas paredes. Por ejemplo, en una de las habitaciones hay un misterioso cofre, del que circulan leyendas que dicen que oculta incalculables riquezas. Pero aquí está el enigma. ¿Qué hay realmente dentro de él? Imagina un castillo rodeado de muros de 3 metros de grosor y hasta 9 metros de altura. El castillo de Óbidos no es solo una fortaleza, sino una auténtica ciudadela que en su momento pudo resistir asedios y proteger a sus habitantes. Las paredes, construidas de piedra amarilla y gris, crean un contraste que atrae la atención de cada persona que pasa por allí. ¿Sabes qué es lo más interesante? Este castillo fue construido en el siglo XII y desde entonces ha sido residencia de reyes y reinas. Pero lo que realmente cautiva es que en el siglo XIV se convirtió en un regalo de bodas para la reina de Portugal, y desde entonces se le atribuyen numerosas historias románticas. Y ahora imagina esto. Dentro del castillo hay calles estrechas que conducen a pintorescas plazas, donde alguna vez se celebraron ferias y festivales. Estas calles han conservado su atmósfera medieval y las casas aún están adornadas con colores vibrantes y flores, como si el tiempo se hubiera detenido aquí. Pero eso no es todo. Dentro del castillo se pueden encontrar antiguas baldosas de cerámica, cubiertas de delicados patrones que cuentan historias sobre la vida de sus habitantes. Estas baldosas fueron traídas de Costela y su antigüedad alcanza varios siglos. ¿Sabes qué es aún más sorprendente? El castillo de Óbidos se ha convertido en un verdadero centro cultural, atrayendo a turistas de todo el mundo, donde se celebran diversos festivales y eventos. Por ejemplo, en agosto se lleva a cabo un festival del chocolate, donde se pueden degustar una variedad de postres. Situado en la cima de una colina, el castillo ofrece una vista impresionante de los alrededores, donde campos esmeralda y viñedos se extienden hasta el horizonte. La altura del castillo permite ver cómo cambia la naturaleza según la estación del año, y en un día despejado se puede incluso ver el océano.
castillo de Chambord no es solo un edificio, sino un verdadero enigma arquitectónico. Su superficie abarca alrededor de 106 hectáreas, lo que equivale al tamaño de toda una ciudad. Pero esto no es lo más interesante. El castillo cuenta con más de 300 habitaciones y cada una de ellas esconde sus propios secretos. Imaginen que en este castillo hay 230 chimeneas y cada una de ellas es una obra de arte. En algunas se pueden ver tallas que representan escenas de caza, lo cual no es sorprendente, ya que Chambord fue construido como un castillo de caza para los reyes franceses. Y ahora lo más increíble, en su arquitectura se pueden notar elementos del estilo renacentista, mezclados con motivos góticos, lo que crea un efecto visual único. El castillo también es famoso por su escalera, considerada una obra maestra de Leonardo da Vinci. Esta escalera de doble hélice permite que dos personas suban y bajen sin encontrarse en el camino. ¿Cómo es posible? El secreto radica en su diseño único, que sigue maravillando a arquitectos e historiadores. Pero eso no es todo. Alrededor del castillo se extiende un magnífico parque que ocupa más de 50 hectáreas. Aquí se pueden encontrar cientos de especies de animales, incluyendo especies raras como ardillas y ciervos. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? En este parque incluso hay estanques artificiales que servían no solo para la belleza, sino también para la caza. El castillo de Chambord no es solo un lugar, sino un verdadero tesoro de historia y arquitectura que guarda secretos esperando ser descubiertos. El castillo de Frederiksborg, situado en Dinamarca, es impresionante no solo por su arquitectura, sino también por su tamaño. Ocupa una superficie de 8 hectáreas. Cada edificio está rodeado de jardines pintorescos que ocupan casi la mitad de todo el territorio. Imaginen que estos jardines fueron creados en estilo barroco francés y que sus cuidados senderos conducen a majestuosas fuentes. Pero esto no es lo más extraño. El castillo fue construido a principios del siglo XVII y sirvió como residencia para los reyes daneses, y sus interiores albergan colecciones de arte invaluables, incluyendo pinturas que alguna vez pertenecieron a miembros de la realeza. ¿Saben qué es aún más sorprendente? En el castillo se encuentra uno de los complejos museísticos más grandes de Dinamarca, que incluye no solo exposiciones históricas, sino también interiores reales originales. Dentro del castillo se pueden ver frescos únicos que ocupan paredes enteras. Cada trazo de estos frescos narra eventos que ocurrieron en Dinamarca a lo largo de muchos siglos. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente asombroso. En una de las salas cuelgan retratos de los reyes que gobernaron el país, y sus miradas parecen seguir cada paso de los visitantes. En las paredes del castillo también se pueden encontrar inscripciones misteriosas que, según se dice, dejaron las monjas cuando aquí se ubicaba un monasterio. Estas inscripciones siguen generando muchas preguntas y la mayoría de ellas permanecen sin resolver. Si pensaban que esto era sorprendente, hay más. En el castillo se conservan pasadizos secretos que fueron utilizados para escapes y encuentros clandestinos. ¿Y saben qué es lo más interesante? El castillo de Frederiksborg ha experimentado a lo largo de su historia varias restauraciones importantes, una de las cuales tuvo lugar en el siglo XX, cuando se restauraron elementos originales del interior, incluyendo magníficas lámparas de cristal que pesaban más de 100 kilogramos.
castillo de Malbork no es solo una fortaleza, sino una verdadera construcción arquitectónica gigante que ocupa una superficie de 2 hectáreas. Con una altura de 30 metros, sus muros están hechos de más de 3 millones de ladrillos. Imaginen cómo era este lugar en la Edad Media, cuando era custodiado por miles de caballeros, pero eso no es lo más emocionante. Dentro del castillo se encuentran más de 37 edificios diferentes, incluyendo magníficos salones y iglesias, cada uno de ellos lleno de historia. Por ejemplo, en el Gran Salón, donde se llevaban a cabo las reuniones más importantes, el techo está adornado con tallas que alcanzan los 12 metros de altura y las paredes están cubiertas de frescos que aún cuentan las gloriosas victorias de la Orden Teutónica. Y aquí hay un dato que realmente sorprende. El castillo fue construido en forma de cruz latina. Esta forma inusual no solo le daba un aspecto único, sino que también proporcionaba una ventaja estratégica, permitiendo defender el territorio desde diferentes ángulos. ¿Y saben qué es aún más intrigante? El castillo no siempre fue un lugar para caballeros. En el año 1930, aquí funcionó un gran hospital militar, y fue durante este tiempo que en las profundidades del castillo ocurrieron eventos sorprendentes, de los que aún circulan leyendas. Cada ladrillo de este castillo guarda en su interior numerosos secretos e historias que esperan ser revelados. Por ejemplo, en uno de los sótanos todavía se encuentran artefactos que datan del siglo XIV, los cuales podrían cambiar radicalmente nuestra comprensión de la historia de la región. El castillo de Praga no es solo un castillo, es todo un complejo que ocupa un área mayor que 4 campos de fútbol. Desde una altura de 1300 metros, domina la ciudad como un guardián que protege sus secretos. ¿Sabes qué hace que el castillo de Praga sea uno de los castillos más visitados del mundo? Cada minuto se llevan a cabo visitas guiadas, y al año el castillo recibe a más de 7 millones de turistas. Su historia se remonta a más de 1000 años, comenzando en el siglo IX, cuando fue fundado como la residencia de los reyes checos. Pero esto no es lo más extraño. Dentro del castillo hay salones donde, según las leyendas, se llevaban a cabo rituales místicos. Por ejemplo, en la sala de los sínodos, que una vez fue el lugar de coronación, se dice que se pueden escuchar las voces de antiguos reyes discutiendo el destino del país. Y ahora imagina esto. En el castillo se guarda una reliquia conocida como la corona de San Venceslao, hecha de oro de 24 quilates y adornada con piedras preciosas. Se considera un símbolo de la estatalidad checa. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente asombroso. En el castillo de Praga se encuentra una de las catedrales góticas más antiguas de Europa, la Catedral de San Vito, que se construyó a lo largo de casi 600 años. Su arquitectura única y sus vitrales deslumbran la imaginación y atraen la atención incluso de los más exigentes amantes del arte. En cuanto al propio castillo, sus muros guardan muchos secretos. En sus criptas se han encontrado antiguos manuscritos datados en el siglo XII que contienen información sobre misteriosos experimentos alquímicos. ¿Sabes qué es aún más sorprendente? Algunos de estos manuscritos describen recetas que podrían cambiar nuestra comprensión de la medicina de aquella época.